Ya. This meeting is being recorded. Cordial saludo a todos los compañeros y tutor. En este momento nos reunimos Silvia Calderón, Dalia Romero, Sergio y Daniel Navarro para iniciar el desarrollo de la fase 3. En la parte introductoria nos estamos refiriendo a la cultura china, que la civilización china es la más antigua del mundo y más o menos tiene unos 5.000 años de antigüedad o algo así. Su nombre, Sun-Yon, significa país del centro o del reino central. Ellos creían que su país era el centro geográfico del mundo y que eran la única cultura civilizada en el mundo. Este país se formó por migrantes desde las partes de Mongolia y el centro de Asia, buscando las cercanías al río Amarillo, que fue donde se concentraron principalmente. Se consideraban los límites de la antigua China, que eran al norte del desierto de Gobi y Mongolia, al sur el mar de China y las selvas de Indochina, al este el mar Amarillo y el mar de China, y al oeste las montañas del Tíbet y el Turquestán. La civilización china desde sus inicios ocupó un segundo lugar como la nación más grande del mundo, logrando conquistar un tamaño territorial más grande que el de Europa y Oceanía. Uno de los elementos importantes que nosotros tomamos para la cultura china fue las características del lenguaje. En la lectura que hacíamos sobre por qué se le dice mandarín, era una particularidad que tenía este nombre, era porque cuando llegaron los europeos a las islas, ahí habían unos habitantes que tenían como una vestimenta diferente, que aquí podemos observar que ellos eran como los que gobernaban, ¿sí? Entonces, aquellos europeos que llegaron eran portugueses y les pusieron ese mandarín como porque eran los mandones, como los que mandaban allí. Por eso fue que quedó este nombre de mandarín. Dice que el chino mandarín es la lengua más hablada en el mundo con 1.5 billones de hablantes. Lo que conocemos como mandarín en realidad se denomina Hanyu, que es la lengua de Han, y Portugal, que es la lengua corriente. Son dos tipos de lengua que encontramos dentro de esta cultura. Un aspecto importante para tener en cuenta en las características del lenguaje es el origen. Las primeras partes lo primero que se hizo para la comunicación en la cultura china eran los caparazones de los animales. Las que más utilizaban eran como el costado, ¿sí? El costado de las tortugas. A eso le llamaban, que eran los llamados huesos oculares, los cogían y ahí encontraron una serie como de mensajes. Con esas caparazones también fue utilizada como para santería o lo utilizan como medicina para algunos de sus enfermedades. También en la imagen podemos encontrar escritura en bronce. Las inscripciones, tanto en los huesos oraculares, que eran las de las tortugas, y las de bronce, muestran un sistema desarrollado de escritura capaz de reflejar la lengua que se hablaba en aquel entonces. Eran las dos formas de comunicación que se utilizaban en un inicio en las culturas chinas. De ahí vino una evolución donde llegó a tres tipos de lenguaje, que es el chino arcaico, el chino clásico y el chino moderno. El chino arcaico es el que venía a partir de la lectura de los oraculares en los huesos y las caparazones de las tortugas. Luego viene el chino clásico, que se comprende desde el siglo XI, siendo una etapa cumbre en la lengua y literatura chinas, y está el chino moderno, que retiene esencialmente el vocabulario y morfología del chino clásico en su etapa posterior, pero enriquecida y adaptada para el uso de la sociedad moderna. Es el que utilizan ellos actualmente, a pesar de que hay otros tipos de lenguajes, ese es el que más se usa. Podemos observar tres fotos, una de la escritura durante la dinastía Qing, de la dinastía Chan y de la dinastía Han.
También se pueden encontrar unos dialectos chinos. En un artículo que hablaba del origen de la escritura en China, se dan una clasificación dependiendo de la cantidad de hablantes que se ven en él. Entonces podemos observar que en el mandarín hay 836 millones de hablantes, que es el que más usan. El Wu de 77 millones, el cantonés y entre otros. Esta es una imagen del mapa donde muestra los diversos dialectos y zonas a la que se extiende cada uno de los dialectos que encontramos en la cultura china. Gracias. Bueno, otro elemento de los que escogimos para nuestra cultura china fue la religión y pues escogí 4 de las principales religiones que tiene actualmente China y entre ellos principalmente el budismo, que es donde encontramos la mayoría de creyentes. El budismo es una religión teísta, es decir, no está basada en ningún dios. Ellos usan una meditación como espiritual, buscando una luz y se hacen celebraciones en base al budismo, honrando la importancia de las enseñanzas de Buda y la repercusión social y espiritual de sus valores. La otra religión que encontramos es el Islam. El Islam pues es una religión que viene de la India. Ellos creen en un Dios único que es Alá. Y la otra religión que encontramos también es el taoísmo. En el taoísmo encontramos el Yang, que es como la creencia que tienen los chinos de una religión politeísta, o sea, que creen en varios dioses. Y la última religión es confucianismo, que es como parecida al budismo. Lo que ellos buscan es encontrar una creencia, pues se destaca por las creencias que son atributos específicos de la piedad, el orden social y el cumplimiento de responsabilidades. Esas son las 4 religiones más importantes de la cultura china. Bueno, hemos llegado a la conclusión de que es importante conocer la cultura china porque la civilización china fue una de las primeras y más grandes que alguna vez hubo. Lo que a muchas personas les atrae de esta cultura es su forma de vestir. También es importante reconocer su lenguaje y la forma de evolución de él. Permite conocer a fondo que la cultura china es rica, diversa y única, llena de tradiciones y costumbres. Su peculiar su peculiar idioma mandarín y multitud de dialectos junto con su escritura. También sus paisajes y sus templos. Hay varias religiones en China, pero la predominante es el budismo y las filosofías de un chino que viajó por toda China en busca de la iluminación.